Buenas tardes. Dentro de 2 días, justamente hace un año, un amigo presente en la sala también, descendiente también de quirosanos, me traslada la triste noticia del fallecimiento de Juan. Inmediatamente recuerdo que tras muchos años en los que apenas coincidíamos, tanto en 2017 como fundamentalmente en 2018, lo volví a ver más asiduamente. Primero, en la librería La Pilarica, en la presentación del libro de Kiko Orejas, El calcetín de Hegel, junto a su hermana Ana, a quien, como pasaba con la otra hermana Isabel, también veía poquísimo, y a sus amigos inseparables, los hermanos Luisa y José. Pero fue en 2018 donde los encuentros fueron más intensos, tanto en la calle, de paseo con Luisa, para muchos de nosotros siempre será Luisa la de la mercantil, y en alguna otra ocasión con Victoria, que nos acompaña en la mesa, y Ana, ya cuando esa espera incierta, como él mismo diría en su último escrito, ya empezaba a hacer sus estragos en el cuerpo de Juan. Pero mi mayor alegría fue coincidir en más de una ocasión precisamente en este centro cultural, en algunas de las actividades programadas a lo largo de 2018. En efecto, muchos de los presentes saben que en 2018 se cumplió el 50 aniversario de una asociación muy querida en Mieres, también por Juan, cómo no, Amigos de Mieres, llevando a cabo a lo largo del año numerosos actos de todo tipo: cine, teatro, conciertos, música, debates, exposiciones. Pues bien, en algunos de ellos tuve la suerte de encontrarlo y, cómo no, intercambiar alguna opinión al respecto. Lo encontré en la proyección de varias películas de un ciclo sobre Luis Buñuel, y especialmente tras el visionado de Simón del Desierto, película mexicana de Luis Buñuel, sobre la vida de Simón el Estilita, le seguía pareciendo maravilloso, y eso que eran numerosas las veces que lo había visionado. Una acotación: no conozco a ningún profesor de filosofía que no esté entusiasmado precisamente con la película de Simón el Desierto, Simón el Estilita. También disfrutó con la representación de del teatro de grupos como Margen y el Teatro Estudio de Gijón, y no recuerdo si llegó a haber una versión extraordinaria de Lazarillo de Tormes a cargo del Teatro del Norte, pero si no fue así, seguro que le hubiese encantado. Y sin ánimo de alargar mi intervención, pues aquí soy tan solo el presentador, quería retrotraerme hace ni más ni menos que 46 años. Mi primera referencia de Juan son sus hermanas, Ana e Isabel, a quienes me unió un gran cariño y amistad, así, por ese orden. Y un poco de inconsciencia, pues llegamos a hacer muchas cosas juntos, incluso teatro, llegando a representar como estreno mundial en el antiguo local de la Asociación Amigos de Mieres una obra de teatro de otro amigo, Kiko Orejas. También representamos a Bertolt Brecht y a Valle Inclán en el Instituto Bernardo de Quirós. Lo dicho, pura inconsciencia juvenil. Debemos situarnos: en esos años aún no había muerto el dictador, si bien es verdad que tampoco tardaría mucho en hacerlo. El vínculo y la relación con Juan vino pues a través de sus hermanas, pero ya duró toda la vida, aunque, como decía anteriormente, los contactos fueron esporádicos. He de decir que coincidíamos algunas veces tanto en Mieres como en Oviedo. Siempre que esto pasaba, recuerdo su aparición con esa media sonrisa, entre un poco pícara y una cierta dosis de ironía y sarcasmo, siendo esta característica una de las constantes que yo más recuerdo de él. Curiosamente, la mayoría de los que participan en los textos finales del libro, escritos por amigos, colegas y alumnos, hacen referencia precisamente a esa característica, esa sonrisa, que queda inmortalizada en la foto que va en el interior del libro, él genera, y que yo definiría como Juan en estado puro. Tan solo cabría añadir que en esos encuentros esporádicos hablamos de lo divino, de lo humano y, cómo no, como diría Típico, también del gobierno. Por todo ello, este verano recibo una llamada de Joserra para proponerme la colaboración de la Asociación Amigos de Mieres y al mismo tiempo hacer de maestro de ceremonias de la presentación de un libro que estaba preparando con otro amigo, Juan Pedro, también presente en la mesa, con textos recopilados de diversos trabajos de Juan. Yo no le podía decir que no, aunque solo fuese por disciplina militante, y aquí estoy. Yo creo que, sin mencionarlo en ninguna ocasión, los dos tuvimos claro desde un principio que esto no era la mera presentación del libro, sino algo más,
el reconocimiento de la labor profesional, intelectual y académico de un amigo, un compañero, a quien la Huestia tuvo la inoportunidad de dejárnoslo, y en eso estamos. Para ello contamos con la participación en esta mesa, y voy a incluirme yo para hacer mi propia presentación, Darío Díaz, que habla en representación de los organizadores del acto, y diría que alguien en deuda con Juan y con Ana, porque al final se nos fue un tiempo que no fuimos capaces de retener. Algunos a esto le llaman murnia, añoranza en asturiano, y quizás tengan razón. Esther Prieto, codirectora de Ediciones Trave, a quien yo también quiero subrayar su estupendo papel como escritora y forjadora de la cultura asturiana, nos hablará de cómo y el porqué de la edición de este libro. Juan Pedro Bator Bernal, como periodista trabajó en varios medios de comunicación, prensa escrita en distintos periodos, en diarios de San Sebastián, Menorca, Bilbao y Pamplona, llegando a ser director del diario Navarra Hoy, que hoy ya no está ni se le espera. Asimismo, durante los últimos 20 años de vida profesional trabajó para una empresa editorial de Barcelona. Amigo del autor del libro desde finales de los 70, cuando comenzaron a compartir piso e inquietudes en Donosti. Es junto a José Ra el coeditor del libro que hoy presentamos. Victoria Sánchez Villicaña, licenciada en Bellas Artes por la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, después da el paso de la práctica a la teoría, se inscribe en la Facultad de Filosofía de la misma universidad y concluye su tesis de maestría en Filosofía de la Cultura con el título La Revolución Estética de Marcel Duchamp y los Ready-Mades. Viuda de Juan Álvarez Cienfuegos, nos dará su visión del Juan más próximo, pero también del profesor que vivió una época intelectual intensa en un México que los españoles que no lo conocemos también añoramos. Permitidme por último los agradecimientos de rigor. En primer lugar, a los promotores del evento, Juan Pedro y José Ra y otros amigos, a los organizadores, amigos de Mieres y el Club Cultural y Deportivo Mierense, junto al ilustrísimo Ayuntamiento de Mieres, a la familia de Juan, que nos acompaña, sus amigos y ciudadanos de Mieres que colaboran en este acto entrañable. Pero antes de dar paso a los integrantes de la mesa, permitidme que comente un hecho que no deja de ser histórico. Hace 50 años, en esta sociedad mierense, recién creada UNOSA, y cuando nuestra fábrica de Mieres la emplazaban a desmantelarse, existían dos centros culturales que estaban en las antípodas. Una era la del orden y la otra la subversiva. En palabras de mi padre, la del régimen y la contraria al mismo, ¿no? Pues bien, hoy día estas dos asociaciones, Centro Cultural y Deportivo Mierense y Asociación Amigos de Mieres, se unen para llevar a cabo este reconocimiento a un extraordinario mierense llamado Juan Álvarez Cienfuegos. No sé si habrá sido San Juan, lo digo por el patrono de Mieres, el que habrá obrado el milagro, pero en tiempos como los actuales, en los que parece ser que los rojos de toda la vida van a acabar con el mundo, en una tierra donde el alcalde es un señor de estos mismos pensamientos, pues resulta que no, que aún hay vida y cultura. Todo ello se lo dedicamos a Juan. Si bien detrás ha llegado otra precursora, no en vano es alguien como Luisa, María Luisa, que hoy está al frente del Centro Cultural, pero que en su día fue la primera mujer que formó parte de una directiva llena de hombres, como en su día, en el año 1968, eran las asociaciones como Amigos de Mieres. En estas pequeñas cosas también se hace historia, como historia es el empeño y voluntad de gente como José R. Juan Pedro, para que no quede en el olvido el trabajo discreto pero no efímero de gente como Juan Álvarez Cienfuegos. Nada más, pasamos. También quería agradecer al Club de la Nueva España que va a cubrir el acto. Yo creo que es también interesante que sepan lo que decimos y lo que hablamos aquí en los medios de comunicación. Bien, y tiene la palabra Esther. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro de Juan Álvarez Cienfuegos, Viaje intelectual entre España y México, que ve en la luz a través de Ediciones Trave y sobre todo por el buen hacer de los editores Juan Pedro Bator, que está en la mesa, y José Ramón González Parada, que se encuentra también en la sala. Voy a ser muy breve en mi intervención, pues creo que lo importante de este acto, que entiendo más que como presentación del libro al uso, como homenaje
al autor, yo creo que son otras personas las que tienen que hablarnos sobre el autor como persona, como escritor y sobre su obra. Y yo creo que tienen que ser aquellas personas que le conocieron, que lo trataron y que lo quisieron. Y para ello, para ser breve, permítanme que lea 4 letras y así evito los desvíos, los retrocesos, las idas y venidas y la pérdida de tiempo. Lo primero que debo hacer como representante de Ediciones Trave es dar las gracias, evidentemente, a quienes estáis aquí en la presentación por vuestra asistencia, agradecer a la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres, y quiero personalizarlo en Mael, que nos ceda una vez más este espacio para un acto cultural en el que interviene Trave. Saludar y dar las gracias por su presencia, Victoria, y por supuesto y sobre todo agradecer a José Ramón González Parada y a Juan Bator la confianza que depositaron en Ediciones Trave para realizar este trabajo. Y también a las hermanas de Juan, Isabel y Ana, por todas las facilidades que nos dieron y por su amabilidad. En Ediciones Trave nos gustan los libros. Ya sé que esto es obvio porque es una editorial. Pero cuando digo esto, quiero decir que tanto a Samuel Castro, que es la otra parte de Trave, como a mí, nos gustan los libros como objeto físico, en su doble vertiente de objeto físico y como contenedores de conocimiento, de imaginación, de aventura, incluso de verdad. El libro es un producto cultural y como tal debe de resultar, como producto, debe resultar atractivo tanto en el fondo como en la forma, para que atraiga al público lector el hipotético comprador. Y esa es precisamente la función de una editorial, hacer atractivo al público un conjunto de textos que nos llega en bruto y al que le damos una forma y un fondo. En el caso que nos ocupa, Viaje intelectual entre España y México, de Juan Álvarez Cienfuegos, la tarea fue sencilla. Sobre unos textos interesantes y muy bien escritos que ya nos vieron recopilados los editores, encontramos en ellos un trabajo muy acertado de los editores y el fondo, lo que se cuenta y cómo se cuenta, ya nos venía dado, reunido, pulido y abrillantado. Dar forma, es decir, adecentar el continente, la dimensión física del libro, era fundamentalmente el reto de Ediciones Trave. Para ello contamos con 28 años de experiencia y casi 1000 títulos editados. No hay mayor belleza que la que va envuelta en la sencillez y la claridad. Y en el caso del libro, esta sencillez y claridad, esta belleza en el caso del libro, es la disposición de textos que permite a quien lee respirar entre palabra y palabra, es decir, que el texto no agobia a quien lee. Le permite, por el contrario, deleitarse en las letras claras, bien impresas, limpias, las palabras, los párrafos y las páginas de polvo y paja. Se dice que un premio literario adquiere prestigio según el renombre de sus ganadores. Una editorial, que sin autores no es nada, al igual que un premio literario, adquiere prestigio cuando en su catálogo aparecen nombres de escritores y escritoras de raza. Teodoro Cuesta, Ismael María González Arias, Montserrat Garnacho, Laura Marcos, Francisco González Orejas, José Ángel Gallón, por citar solamente a mierenses ilustres. A ellos y a ellas se une ahora en el catálogo de Trave Juan Álvarez Cienfuegos para dar lustre a esta editorial. Gracias a todos los que lo hicisteis posible. Buenas tardes. Seguiré con el ritmo de agradecimientos y primero diré que detrás del trabajo de los editores, de Juan Carlos y yo, ha habido, José Ramón, perdón,
ha habido un conjunto de amigos que desde el principio se comprometieron con el libro, buscando textos, amigos y familia, por supuesto, buscando textos y aportando todo tipo de colaboración para que el libro fuera posible. Y eso, junto con el buen hacer, extraordinario hacer de Trave, creo que se ha plasmado en un libro que todos los que nos hemos sentido concernidos en él estamos muy satisfechos de su resultado final. En lo que respecta a Juan, a mí me costará seguramente ser, por un lado, objetivo, por otro lado, no emocionarme y por otro lado, ser justo con su dimensión como persona, como profesor y en última instancia como escritor, aunque sus escritos, por lo general, estaban relacionados con su tarea docente. Afortunadamente en el libro, además de sus escritos, que luego intentaré detallar, hay 6 semblanzas de 6 amigos de épocas importantes de su vida, en las que creo que reflejan muy bien el conjunto de la persona que era Juan, de lo amigo que era de sus amigos, de lo afectivo, inteligente y listo que era, y una cualidad que quizás en el libro no sale tanto, pero que a mí se me maravilló, que era la capacidad que tenía de ser él mismo en cualquier circunstancia y hablar con la profundidad que le caracterizaba a cualquier persona en un lenguaje plano, directo y sencillo. Y eso es algo que yo le he visto hacer muchas veces y siempre me ha maravillado. Había otras maravillas de Juan, pero tampoco quizás se trate de insistir en esa faceta y sí remarcar un poco su trayectoria profesional. Juan acabó Filosofía y Letras en Valencia, optó a ser profesor de instituto, lo fue en Motril, acabó luego en San Sebastián, donde pasó la mayoría de su vida profesional, y en un momento determinado, a la par que daba clases en un par de institutos de la ciudad, en Gros y en Peñaflorida, empezó una tesis doctoral que con el paso del tiempo fue variando. O sea, primero trataba de investigar la percepción del otro en la cultura del Renacimiento. Prácticamente llegó a acabar esa tesis, porque la tenía prácticamente acabada, cuando decidió que había otra cosa que le interesaba más o que le había capturado el interés, que era la polémica que había habido sobre el tratamiento del indio entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Entonces, como él era de metódico y de trabajador, se metió en ello, pasó bien 5 años de su vida con la nueva tesis y acabó siendo doctor con esa tesis, que se publicó en México, pero que previamente ganó el premio Alonso Quintanilla del Ayuntamiento de Oviedo, creo recordar que en el año 94. Pues bien, ese esfuerzo y esa capacidad intelectual para investigar sobre la tesis le llevó a establecer conexiones con México a través de algunos amigos comunes. Empezó como profesor visitante, creo recordar, en Tijuana, acabó encontrando, le ofrecieron el cargo de profesor en un programa de intercambio de profesores con la Universidad de Morelia, y bueno, allá llegó hace como 20 años, y lo que en principio era una aventura que podía pues acabar en 3 o 4 años de docencia en la Universidad de Morelia, se acabó convirtiendo en prácticamente la última etapa de su vida profesional, salvo una vuelta que hizo en condiciones ya un poco diferentes a Bilbao como profesor de instituto. En ese interín amplió digamos, el abanico de su trayectoria profesional, y ya no se limitó a dar clases en la Facultad de Filosofía, sino también lo dio en un par de facultades de Lengua y Literatura, y en ese tiempo fue escribiendo lo que se supone que escriben los profesores de universidad: ponencias, escritos para revistas del ramo, etcétera. Pero digamos, eso era una obra dispersa,
también publicó en revistas españolas, y cuando falleció, ahora hará un año, algunos de los amigos que han participado en el proyecto y de los que están aquí, que han venido desde Donosti, Vitoria, Madrid, surgió de manera natural. Hay que hacer un libro con los materiales de Juan. Bueno, esas son cosas que a veces se dicen y se procuran o se imaginan, pero fue José Ramón González Parada el que se puso manos a la obra y dijo: hagamos este libro. Posiblemente pueda haber otro libro de carácter más académico, porque en este libro se han quedado artículos muy profundos de larga extensión que no tenían una cabida, digamos, lógica en este libro, pero José Ramón y yo lo que hicimos fue concertar los esfuerzos de un grupo de amigos y de familia y ponernos a la faena. ¿Qué salió? Este libro que tenemos aquí, que tiene 5 partes muy diferenciadas. La primera, y de alguna forma, yo diría que va creciendo en cuanto a profundidad o intensidad, o incluso podría decir complejidad, porque en última instancia Juan también era un académico, y era un académico de filosofía, y en según qué momentos los textos son un pelín complejos por ricos en matices y ricos en tesis. Bien, la primera parte se llama Cultura de vanguardia, cultura popular, y hay un artículo maravilloso que recupera su infancia en Mieres viendo películas de Cantinflas, y el Cantinflas que es un personaje absolutamente inolvidable, pero en México es un ídolo nacional, y lo hemos compaginado ahí con un artículo sobre Duchamp y otro artículo sobre Henry Moore. Esa es una parte particularmente brillante y agradable de leer, con el que se empieza la obra, y se pasa a la parte de literatura, que son 7 artículos que yo he de confesar que ha sido la gran sorpresa para mí entre los materiales que he trabajado de Juan. En buena medida esos artículos se publicaron en la revista Esbozos, que codirigía José Ramón González Parada, y ahí lo que hace es analizar o reseñar 7 obras del canon de la literatura universal. Empieza por la Ilíada, sigue por el romancero español, Quijote, si no recuerdo mal, Barthelby el escribiente, Walser, El paseante, y Crónicas extranjero de Camus, y Crónicas marcianas de Bradbury. Curiosamente, Juan era un hombre que tenía ciertas reticencias con respecto a la ficción. Juan, la ficción, bueno, era a veces muy crítico con la ficción. Sí, que oigo voces por ahí, que no contesto gestos como que no, pero sí que tenía. Él, a él le gustaba hablar, me estás dando la razón, pensaba que me estabas diciendo que era. No, con la ficción tenía una especie de reparo, ¿no? Y sin embargo, por a mí esa ha sido la sorpresa, que cuando me he encontrado leyendo esos artículos, veo que son unos artículos muy profundos y que además valora muy bien toda la literatura que hay en ellos y los contextualiza muy bien, etc. Entonces, Juan escribiendo de ficción, pero no de cualquier ficción, amigo. Juan escribiendo de 7 obras de referencia en el canon de la literatura universal. Eso le da paso en el libro a 3 artículos sobre su ídolo intelectual, Rafael Sánchez Ferlosio. O sea, Rafael Sánchez Ferlosio para Juan era en principio el fin de miles de reflexiones y de miles de investigaciones y de lecturas. En este caso hemos elegido 3 textos, uno sobre los animales en la obra de Ferlosio, otra sobre los pecios ferlosianos y otra sobre la conquista de América y lo que sería el tratamiento de la historia con el que Ferlosio era tan crítico. Y acabamos en el libro con 3 artículos ya más, comillas, sesudos, de carácter más filosófico, aunque también con dosis bastante concretas de sociología, que hemos llamado debates contemporáneos. Y hay un artículo sobre
la implicación de la ética de las biotecnologías, otro sobre la aceleración de la vida contemporánea y otro sobre la generación de los sucesivos derechos humanos que se han ido asentando, formulando, a veces implantando y a veces pasando de ellos a lo largo del siglo XX. Y con eso se acaba la parte que es Juan Álvarez Cienfuegos Fidalgo y entra las 6 semblanzas de los amigos, que también las hemos presentado en orden cronológico. Primero una de José Ramón González Parada, que es amigo suyo desde la infancia, otra de Amalia, que fue compañera suya en Valencia, otra de Antonio García Tabuenca, que lo conoció en la Mili. Muchas de estas personas, por no decir todas que he ido mencionando, están aquí. Creo que ya la siguiente no está aquí, que es quien le dirigió la tesis, Juan Carlos Rodríguez, y luego 2 personas que son de México, que obviamente tampoco están. Una que fue primero alumno y después colega suyo, y otra de uno de sus alumnos, que también escribe un texto muy emocionado. Y eso se cierra con el prólogo que escribió Mauricio Beuchot sobre su obra de la tesis de la polémica de las casas y de Sepúlveda, que se volvió a dictar en México. Y con esto yo creo que acaba mi intervención. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Victoria Sánchez, fui compañera de Juan. Soy compañera de Juan desde hace como 11 años. En México, Juan nos encantaba. Juan nos conquistó. Era nuestro profesor de filosofía, y era nuestro amigo, y era nuestro amor, ¿no? Y bueno, estoy muy agradecida por esta demostración, tanto en la publicación del libro como en la presencia de todos ustedes. Estoy segura de que Juan estaría encantado, estaría muy feliz de ver toda esta respuesta, ¿no? Es de los hombres más completos y los profesores más completos que hayamos conocido en la Universidad Michoacana, en la Facultad de Filosofía. Era nuestro profe y un ser riquísimo, ¿no? Que nos llenó como amigo, como profesor, como esposo. Y no sé, estoy muy emocionada, tengo poca experiencia en hablar en público, pero les agradezco tanto estar aquí y agradezco tanto la publicación de este libro. Y vamos, mil disculpas, creo que no puedo decir más. Muchísimas gracias por las intervenciones, todas han sido, como veis, muy emotivas. Bueno, en principio, se me olvidaba, el libro está a la venta, por tanto todos aquellos interesados pues pueden adquirirlo ahora, cuando al final, cuando acabe el acto. Ahora entraríamos, digamos, en una segunda parte, donde si no del libro, sí de Juan, sí se pueden comentar muchas cosas. Y los que estáis aquí, muchos lo conocisteis muy bien, desde luego, mucho mejor que yo. Por tanto, yo creo que se puede hablar de Juan, de su vida, su obra, y por tanto abrimos ese turno para quien quiera expresar lo que estime conveniente, bueno, teniendo en cuenta que esto, aunque tenga una limitación de tiempo, tampoco hay problemas de momento en que podáis comentar lo que estiméis conveniente. Yo creo que sí sería que se acercasen quien fuese y le dásemos el micro para hablar directamente, a que fuese aquí, o si quieren subir, que suban, o como quieran, ¿no? Bueno, pues está abierto el turno. Cualquier persona que quiera hablar, comentar algo, pues a su entera disposición. Venga, aquí, hombre, aquí.
no se perdió. ¿Qué protocolario? No, yo quería señalar dos cosas sobre el libro. Una ya Juan Pedro la abordó. Para los que no sois de Mieres, hay que señalar que esto, hace años, estaba todo rodeado de cines. Y uno era el Novedades, que estaba más o menos a unos 30 metros hacia allá. No voy a citar los demás. El Novedades era el de los niños, porque era el cine del infantil, de las películas de risa. Bueno, entonces por eso hay en el artículo que escribe Juan, que creo que es el segundo, que es una de risa de Cantinflas, a mí ese me gusta especialmente, entre otras cosas porque como sin querer, cita cuando íbamos a ver el cine al Novedades. Y es que ahí en Novedades eran vaqueros, era de risa. Ese articulín a mí me resultó especialmente, bueno, soy de Mieres, escribían en Novedades, al lado enfrente de Novedades y tal, es normal. Pero es un artículo precioso, es de los más, digamos, a menos de leer. También quería señalar otro artículo, creo que es el último, el de la bioética, que es de una actualidad pasmosa, ese artículo. Y quiero anunciar que, espero que no tengamos problema, una revista haciendo, digamos, difusión del libro, pues lo vais entregando por ahí a gente que lo pueda comentar, leer y tal, unos días antes de la presentación. Y entonces cayó en manos del director de una revista que se llama Éxodo, que justamente estaba preparando un número especial sobre la eutanasia. Y me dice, oye, Joserra, ¿y este artículo? ¿Haces una recensión? ¿Lo podemos publicar? Es decir, que yo creo que eso lo vamos a plantear ahora a la editorial, que nos permita que ese artículo, total o parcialmente, se reedite en una revista de una gran tirada nacional. Esto para señalar cómo, a la vez que había estos artículos más desenfadados, el libro, como bien señalaba Juan Pedro, acaba con unas tesis filosóficas, algunas de tanta actualidad, que ya nos están pidiendo que se repitan. Y otra cosa que yo quería señalar, que eso quizás se nos ha quedado un poquito en el libro, es cómo Juan nos ayudó y trasladó mucho de la cultura latinoamericana, por lo menos a los más cercanos, claro. Juan, como era así él, no hizo una carrera profesional de darse a conocer, de ganar premios y tal y cual, con lo cual nosotros hemos creído oportuno sacar a la luz muchas de las cosas que hacía. Pero una de las cosas que hizo, concretamente, fue dar a conocer a un filósofo que aquí no lo conocía nadie, bueno, salvo algunos que conocéis a todos por vuestra especialidad, pero digo que el común de los mortales no lo conocíamos, Luis Villoro Toranzo. ¿Villorio o Villoro? Villoro Torancio, más conocido porque tiene un hijo que se llama también Juan Villoro, que es novelista y le conoce. Bueno, la filosofía de Juan Villoro, los libros de él también nos llegaron a través de Juan. Eso y otras muchas más cosas. Entonces ya doy la palabra a quien quiera. Si no es mucho pedir, digo sobre todo porque se está grabando quién habla y un poco... Yo soy también la hermana Juan. A ver, yo no sé si los presentes tenéis idea de que Juan nació leyendo a Heidegger, pero no. Juan era un niño del barrio de San Pedro, un poco gordito, que llevó gafas desde muy pronto, torcidas y sucias siempre, que bajaba a la plaza a jugar y subía negro como no hay palabras, porque hace esos años Mieres era muy oscuro, en más sentidos que uno. Tampoco leía Heidegger, le encantaba el Capitán Trueno y Jabato, que yo compartía con él en algunos momentos. Iba al colegio de los hermanos y como tenía buena voz, estaba en el coro. El maestro de coro se llamaba Sandúa y se ponía Sandúa al piano, Juan tenía que cantar y cantaba
Sobre el casaca, nada, un bello cisne. Y de repente se paraba y decía, señor maestro, que canto, porque nunca sabía la letra. Y de cuando en cuando, Cienfuegos quita las gafas. Ya sabemos lo que venía después. No sé qué le pasaba a Juan con las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones, porque llegaba el verano y se iba a Somiedo. Somiedo era la casa madre, la casa de mi abuela, que era la abuela de Juan y de las primas que están ahí. Juan llevaba una mochila enorme llena de cuadernos rubio, llenos de cuentas y de caligrafías. Y nuestra abuela decía, pa' otro año trailo feito, porque claro, Juan no quería sentarse a hacer aquello. Prestaba atención a todo, a que si las gallinas iban a no sé dónde, a que si los cerdos tiraban para arriba o para abajo, debajo de la panera, y la prima Lucía bordaba una mantilla. Le pega mucho si conocieseis a Lucía. Y él de cuando en cuando decía, a Lucía le quedan 2 cableles. Juan, con todo lo que habló, tardó muchísimo en hablar bien. A nuestra abuela le llamaba Pato, no me digáis por qué. Se subía detrás de un muro que había en la casa, se ponía al borde y decía, ¡Pato, puma! Y entonces la abuela, ¡nenas! ¡Id a buscarlo, por Dios! Que se va a tirar. No tenía intención. Cantaba 12 cascabeles con la sílaba K. Rompía los pantalones la primera semana que llegaba y entonces la abuela bajaba la riera, hacíamos trueque de mantequilla y huevos y le encargaba para Juan unos pantalones de mahón. Bueno, es un poco largo, ¿eh? Bueno, compartimos muchos años veranos. Sobre todo para Lucía y para mí, Juan es la infancia. Éramos malas con él, porque claro, era el pequeño y era chico. Le hacíamos maldades de todos los calibres. Él siempre picaba. Con un abrigo rojo que yo tenía enseñamos a torear un carnero y luego aquello estuvo a punto de traer consecuencias trágicas. Nos caímos una vez de un burro en el que nadie podía imaginar que nos habríamos podido subir, cargadas con un montón de cestos porque se llevaba la comida a los prados donde trabajábamos, a la hierba. Con, bueno, un montón de cosas nos caímos. Tuvimos que inventar una historia bien armada para justificar las heridas y los destrozos, sin darnos cuenta de que una vecina nos estaba oyendo, pero no lo contó a mi madre hasta 10 años después, porque tuvo quizá miedo a que los castigos fuesen un poco tremendos. Hay muchísimas anécdotas, muchísimas experiencias. Juan me contó una vez, y esto lo dije el día de su cumpleaños, que cuando entraba en una discusión absurda, que no sabía si iba a ganar o perder, que no tenía ningún sentido, a la persona que tenía enfrente le decía, ¿tú qué vas a saber de esto si no cuidaste vacas? Porque Juan y yo cuidamos vacas, muchas. No siempre las cuidábamos bien. Y mientras las cuidábamos, cantábamos, hacíamos ropa con hojas de un determinado árbol que se llama churángano, pero que no sé cómo se dice en castellano. Lucía era una experta también en esos vestiditos. Y yo creo que desde los 3 años hasta los 11 quizá los veranos fueron compartidos con Juan. En este último año, cuando ya se iba, las conversaciones que teníamos Juan y yo eran de Somiedo. De la misma manera que cuando Jesús estaba enfermo, las conversaciones eran de Somiedo, porque Las Viñas, que es un pueblo pobre y colgado en la montaña y que nos hizo vivir en la Edad Media hasta los años 70, fue muy importante para nosotros. Podría decir más cosas, pero quiero decir algo que todo el mundo supongo que sabe, pero que nadie dijo, que Juan era bueno. Soy
Antonio Dupla, un amigo de Juan de Vitoria, estaba preguntándole a Lourdes desde cuándo conocimos a Juan. Sería en los años 90, pues a través de amigos comunes, y recuerdo que de las primeras veces nos invitó a su casa a cenar en la Calle Nueva. Nos dio de cenar unas faves y un arroz con leche un tanto cementoso, pero en cualquier caso todo muy rico, y desde entonces pues teníamos una amistad, yo creo que muy estrecha y muy profunda, aunque no nos viéramos mucho, pero yo quería decir de Juan simplemente que Juan era un auténtico intelectual. Era, en el sentido más noble del término, un hombre con un pensamiento crítico, un humanista, un hombre cultísimo, un pensamiento libre, era una voz libre auténticamente, y yo creo que eso se notaba siempre hablando con Juan. Era una delicia estar con Juan, porque yo creo que es de las personas que mejor hablaban, que tenían un lenguaje más rico, que sabía expresar lo complejo sin que dejara de ser complejo, porque hay cosas que son complejas, pero pudiendo explicarlo y hacerlo inteligible. Debo decir que ese hablar también yo creo que lo heredó de su padre, porque su padre también era una delicia oírle hablar, y a Juan lo era también. Y en ese sentido yo creo que yo les agradezco enormemente a los editores del libro el haberlo hecho, porque creo que nos facilitan el tener una huella, una presencia de Juan, que quizás si no hubiera quedado más en un terreno, pues al acceso a un acceso mucho más minoritario. Y de esta manera yo creo que el libro de Juan nos acerca a esa riqueza y a esa libertad y a esa amplitud de miras de su pensamiento. El libro creo que es una maravilla. El libro es además también, me parece, muy bonito, y en ese sentido yo creo que la editorial ha hecho un trabajo espléndido, y yo creo que es yo creo que a todos los amigos y a quienes conocimos a Juan, los editores y la editorial nos han hecho un favor enorme con este libro. Nada más. Yo, para refrendar lo que dice Antonio, voy a explicar una cosa que me pasó hace poco y que me hizo pensar en Juan. Estaba leyendo una novela cuyo título no viene a cuento, pero el protagonista es un profesor inglés en una universidad californiana y tiene un contacto más o menos casual con un alumno que, sin reprocharle, le dice que siente que en las clases que no cuenta todo lo que sabe. Entonces el profesor le dice muy firme, le dice: mira, es que verás, le dice textualmente, uno mismo ignora lo que sabe hasta que no se lo preguntan. Esa sensación la he tenido yo con Juan infinidad de veces. O sea, no porque yo se lo preguntara, pero porque cualquiera le podía preguntar cualquier cosa o surgir un tema en una conversación de sobremesa o lo que fuera, y entonces había una catarata de conocimientos, dicha además con toda naturalidad y sin ninguna soberbia y ningún empacho. Entonces, a mí eso me parece una faceta de Juan reseñable, y creo que algo de eso se vislumbra en el libro, o confío en que sea así. Después habla él. Buenas, yo soy Amalia González, amiga de Juan desde que nos conocimos en la facultad hasta el año pasado. Lo primero, agradezco muchísimo la edición del libro, porque yo creo que todo el mundo que compartimos vida con Juan tenemos muchísimos recuerdos, porque Juan es una especie de fuegos artificiales alrededor, de anécdotas, de contar libros, de criticar libros, de contar su vida, de preguntarte por la tuya. Es decir, era como eso que dice Lope de Vega: en Horas 24 iba de las cosas al teatro, es decir, iba de lo más abstracto a lo más concreto, al ejemplo. Entonces, miles de anécdotas. Pero claro, el hecho de que ahora hayáis hecho este libro implica que esas anécdotas, toda esta vida, la podemos compartir.
Y entonces son anécdotas compartidas que siempre son muchísimo más agradables y no solamente queda el propio recuerdo, sino el recuerdo de la otra gente y de lo que Juan fue haciendo a lo largo de toda su vida tanto de lo que ha contado de la infancia, como intelectual. Yo no conozco el libro más allá me lo acaban de dar, no me lo dieron hasta ahora, y me parece que está muy bien editado, muy bien. Los contenidos, algunos artículos ya los conocía, otros me parece que son, vamos, que yo no los había conocido, pero solamente la variedad de temas que se tocan ahí, que son solamente una parte de lo que la cabeza de Juan recorría, pues me parece que está, vamos, es un gran acierto el haber hecho para compartir los recuerdos, porque los recuerdos en soledad son peores. Entonces, al compartirlos, yo creo que son mucho más alegres los recuerdos, ya que tuvimos que tener el valor de despedirlo, pues que tengamos una cierta alegría en el recuerdo. Me preguntaba si nadie más, pero bueno, entonces me adelanto. Perdón. O sea, gracias a Juan yo creo que los siento tan cercanos. Muchas gracias, los siento como muy cercanos a todos ustedes, porque a todos ustedes los conocí a través de Juan, y Juan tenía esa característica como profesor en la Universidad Michoacana, era un gran maestro. O sea, te tenía súper entretenida a la hora de dar su clase, no sabías lo que iba a pasar. Podía silbar, podía cantar, podía bailar, y te metía de lleno en el tema en el que estaba hablando. De todo sabía, de todo hablaba muy bien. Y vamos, no sé, quería como que redondear esto porque creo que fue una gran persona. ¿Está mal que yo lo diga? No, no está mal, está muy bien que yo lo diga, que fue su pareja. A través de Juan conocí a muchas personas importantes en México, a Fernanda Navarro, a Luis Villoro, se me abrieron muchísimas puertas y no sé, creo que finalmente lo que quería compartir con ustedes es que si se puede decir, a lo mejor digo una locura, su vida fue como una especie de obra de arte, en la que Filias, Ágape y Eros dieron de sí, ¿no? O sea, nos dieron a todos, nos dieron ganancia a todos, ¿no? Intelectualmente también, no lo sé. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Antonio García Tabuenca, soy de un pueblo de Navarra, de Cascante, trabajo en la Universidad de Alcalá de Henares, soy profesor de Economía y sobre todo soy amigo de Juan. Gracias a la mesa, a los editores, a Victoria, a las hermanas, a los cuñados, a las personas, a la familia que está más cerca aquí, porque yo he ido conociendo a todos a lo largo de muchos años. He tratado de pensar, si tuviera yo que decir qué dos cosas me acercaban a Juan, cuáles serían, así sintéticamente, ¿no? Yo creo que hay dos. Primera, una que tiene que ver con la profesión y lo académico, ahora lo explico, porque yo soy economista, no tengo nada que ver con la filosofía. Y segunda, una palabra muy simple y tradicional, que es la amistad. Todo lo demás yo creo que son florituras alrededor de ellas. En relación a la profesión y la academia, los dos llegamos tarde a la universidad, hicimos otras cosas antes. Juan en institutos, y yo trabajaba en las empresas privadas, y casi leímos la tesis a la vez, yo el 97 y él el 98, que es cuando te acercas a la academia, digamos. Y yo soy economista, sabrán o sabréis la mayor parte que los primeros economistas eran filósofos, todos prácticamente ingleses, después ya en el continente, pero la mayor parte eran filósofos que empezaron a hablar de eso, de los recursos, de cómo se crean los recursos, de dónde salen, cómo se distribuyen los recursos.
Entonces, ese aspecto a mí me unía mucho a Juan, no sé cómo, y a la vez que me unía mucho, me ha generado, lo voy a contar hoy sinceramente, algo de culpa, porque Juan me invitó a hablar de los economistas clásicos, a los economistas filósofos, en Morelia, y no tenía tiempo, no pude. Pero yo creo que tampoco me atreví del todo. Porque Juan, la capacidad cognitiva, intelectiva de Juan era tan alta, yo creo que yo no estaba preparado casi, ¿no? para lo que él me pedía. De aquí hay varios amigos que estuvieron allá impartiendo seminarios, pero yo al final le dije, Juan, lo lamento, pero no puedo ir. Nunca más hemos vuelto a hablar de esto. Esto es hace 18 años, o 17 años, tal vez, o 16 años. Pero hay un aspecto que me une mucho a él y que me gustaba mucho de él. Yo creo que Juan es uno de los personajes que he conocido en mi vida más cultos. He utilizado aquí mucho esa expresión, pero permitidme que lo vuelva a decir. De los que además aplicaba el conocimiento a todas las ciencias y las artes, lo cual es difícil. Porque yo, que llevo 20 años ahora muy de lleno en la universidad, conozco a muchos amigos y amigas de filosofía también. Pero este rol que tenemos los académicos de especializarnos nos endurece, nos hace muy competitivos en nuestros campos, y Juan tocaba muchos palos, pero como se dice en textos ahí del libro, tocaba muchos textos, pero no pobremente, los tocaba con mucha riqueza, con mucho conocimiento. Eso tiene Juan. Y yo creo que Juan, como también llegó más tarde a la universidad que lo que corresponde, porque a la universidad se llega con 30 años, ya tienes que estar dentro como doctor, aproximadamente, para hacer una carrera académica potente. Tal vez los que hemos llegado más tarde, nos pasa algo, te falta algo ahí, tal vez, no a todos, pero a muchos. Juan, no sé por qué, yo le he seguido pasos desde allá, desde aquí, ha venido a Alcalá de Henares a algún congreso, se ha relacionado con filósofos de esa y otras universidades madrileñas, pero él era como que él sabía menos que los demás. Él se lo podía pensar, como que no quería competir con ellos, cuando Juan era mucho más especialista incluso en esos campos de ellos que ellos mismos. Pero hay alguna razón que no sé cuál es y que yo creo que sería bueno explorar sobre ella. Yo me atrevería, a mí el libro, paso un poco ahora, el libro me parece excelente, felicito a la editorial y a sus editores, por supuesto, me parece una gran calidad, me parece muy bien pensado, y creo que el libro tiene como dos aspectos a destacar. Uno, que está ese Juan que no se dejó conocer y que yo creo que este libro, y tal vez el otro que hablaba el editor antes, Juan Pedro, hay que reivindicarlo a futuro. Es decir, Juan, si no se saca en algunos libros, perderá su valor intelectivo y su valor académico. Yo creo que eso, editora, yo creo que eso, este libro tiene que ir a todas las facultades de Economía de España, tiene que venderse. Yo, por ejemplo, lo voy a regalar a mi biblioteca, la biblioteca de la Universidad de Alcalá, y se lo voy a regalar a la Facultad de Filosofía, porque tiene que difundirse mucho. Y segundo, porque yo creo que Juan, deberíamos exigir que Juan sea tratado en algún seminario académico, en alguna buena facultad española, no digo en un congreso, que tal vez más adelante, pero sí un seminario que extraiga su valor, su capacidad, esa plasticidad que tenía, eso de que amaba tanto todas las ciencias, todas las artes, y siempre las conducía de una forma sobria, aunque fuera compleja, como uno de los compañeros ha dicho recientemente. Bueno, que ese era Juan, y el segundo aspecto era la amistad. Yo creo que no me he enfrentado a nadie nunca con
con la forma de estar en la vida, sino con Juan. Y yo creo que yo he aprendido eso de él. Los gestos, para Juan era muy importante los gestos. A mí me gusta mucho Juan, que tenía un poco retorcida los labios, ¿no? Ese rictus que tenía así un poco de pillo que no se sabe si se está riendo porque cree que el otro está diciendo una tontería o porque él lo está reinterpretando mucho mejor que él. Para mí esos gestos de Juan me han llenado, sinceramente. Es tal vez la persona con la que más intensa y emocionalmente me he sentido en la vida. Puede parecer esto que hoy puedo sobrar aquí, pero lo digo también con mucha sinceridad. Tengo grandes amigos, bueno, grandes, 3, 4 más grandes amigos, pero Juan era Juan. Ese gesto de mirarlo y que él me mirara, ese gesto que inducía a conversaciones tanto académicas, ocultas, como sencillas, y sobre todo más de las emociones personales y de la vida personal de cada uno y de sus circunstancias. Yo creo que eso yo no lo he hecho más que con Juan. Gracias. Insisto, todavía queda tiempo, con lo cual yo tampoco quiero presionar, pero bueno, si hay alguna persona que quiera comentar, hablar, pues sí. Gracias, Antonio, porque me has animado a ponerme en este plano tan emotivo. Yo creo que todos nos hemos reído tanto y tan a gusto con Juan. Yo es de las personas con las que más me he reído y he sido más feliz en la risa. La risa de Juan era, ¿no?, contagiosa y auténtica. Y yo con poca gente me he reído tanto, tan de verdad, y que me ha llevado tan como aquella vez que nos subimos en la Noria. ¿Os acordáis? Ana, aquella vez en la Noria, que yo creí que me iba a caer de la Noria. Bueno, no puedo decir más. Se me hace tan increíble que Juan haya muerto, que me parece que no ha muerto. Bueno, parece ya que es el silencio que nos va a dar lugar a cerrar el acto. Yo creo que están muy bien todas las intervenciones que ha habido aquí. Agradecer, obviamente, a los miembros de la mesa, agradecer, repito, a la familia, Joserra, bueno, pues toda la labor que hemos hecho para llevar a cabo esto. Efectivamente hay un libro ahí que va a ser el testimonio, claro, de lo que fue, por lo menos, el saber de Juan. Y nada, os animo a adquirirlo y que nos veamos pronto para hablar de estas o otras cosas que yo creo que sirven para mucho. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.